RTP. Nos acompaña ya Milton Pérez, productor ejecutivo de Teleamazonas y periodista de larga data. Vamos a hablar con él sobre el manejo de la información en tiempos de crisis, en tiempos de inseguridad. Bienvenido, Milton, gracias por acompañarnos. Hola, mi querida Astrid. Ramón, saludos, gracias a ustedes por invitarme. Oiga, totalmente distinto a lo que lo veo en la televisión. Otro look, ¿eh? Otro Porque look. me acabo de quitar la corbata, es una esclavitud. La corbata es una autocensura realmente. Es una autocensura. No cuento los segundos para quitarme la corbata siempre. Gracias y agradecido por estar con nosotros. Adelante, Astrid. Estimado Milton, bueno, hablábamos esto de las sociedades silenciosas, pero a la par también está la prensa. ¿Cómo manejar la información? ¿Cómo mantener la rigurosidad informativa de los medios y de los periodistas en esta crisis, multicrisis, crisis de seguridad, crisis política, crisis de salud? ¿Cómo informar y luchar contra lo que estamos viviendo también, pues una gama bastante amplia de medios digitales que llegan a romper el esquema? Bueno, es una pregunta muy amplia que trataré de responderla desde la experiencia que tenemos nosotros. Hemos vivido de crisis en crisis. Eso nos hace tener experiencia todos los días, ganar experiencia todos los días. Yo creo que la mayor dificultad que a la que nos enfrentamos fue la pandemia, sin duda, la pandemia del COVID-19. Yo recuerdo que gané tiempo viendo medios internacionales para ver cómo iban tratando, porque recuerden ustedes que los picos de la pandemia se produjeron primero en Europa, en Italia, en España, en otros países, y nosotros podíamos ver cómo iban enfrentando los medios de comunicación la cobertura, porque parte de trabajar en inseguridad también fue la pandemia. Entonces es un aprendizaje, es un autoaprendizaje, porque no existen realmente normas gubernamentales o normas de Estado para proteger a la prensa, para que la prensa tenga la garantía de poder trabajar en medio de todo lo que pasa, en medio de la crisis sanitaria, en medio de la crisis de inseguridad ahora, la otra pandemia que estamos viviendo, la pandemia que derivó de la pandemia de inseguridad. Entonces, creo que para empezar, yo te respondo, esto es un autoaprendizaje diario, es un ver ejemplos, tratar de asumirlos en medio de la dificultad, además de recursos económicos que tenemos los medios de comunicación. Así que cada uno se autoprepara, cada uno se autoabastece prácticamente y vamos haciendo camino cada día cuando pasa algo y cuando nos enfrentamos a algo. Continúe. Y dentro de este autoaprendizaje teníamos dentro de la agenda una pregunta bastante interesante: cómo no perder el foco, ¿no? Dentro de lo que es realmente importante dentro de lo que es informar. Y tenemos esta pregunta que la ponía nuestra coordinadora: ¿cómo debería la prensa manejar la información sobre la inseguridad? Hablabas de esta otra pandemia que se derivó desde el COVID-19. ¿Cómo informar y cómo también tratar la información en materia de seguridad, que a veces es muy complicado? A veces dentro de todo un contexto de información y tras la información que da también los medios oficiales, sobre todo la Policía Nacional, ¿cómo se debe manejar desde los medios que sí guardan todavía una rigurosidad periodística esta información? ¿Cómo tratar la crisis de seguridad? ¿Es diferente a como tal vez anteriormente se trataba? ¿Debe ser un poco más sigilosa para también no poner en riesgo nuestra propia integridad? ¿Cómo se trataba antes, cómo se trata hoy? Creo que es una ventaja y a la vez una desventaja. Una ventaja porque la comunicación está más a la mano. Yo recuerdo que cuando empezaba a ser reportero, nosotros no podíamos transmitir tan fácil como transmitimos ahora. Mandábamos los cassettes por avión, mandábamos los cassettes por bus, alquilar un satélite costaba muchísimo dinero, pero cuando era necesario se lo hacía, además de mucho personal. Hoy es mucho más fácil. Esas son las ventajas, la inmediatez con la que podemos manejarnos. Las desventajas, obviamente, que las redes sociales están a la cabeza e inundan de noticias falsas. Entonces, la responsabilidad como un medio de comunicación tradicional, digámoslo así, es discernir eso, es decir, saber cómo identificar cuáles son las noticias que se pueden publicar y cuáles son las que se pueden desechar. Yo recuerdo el paro de 2019, cuando teníamos a la gente ardida con nosotros de alguna manera porque nos reclamaban que en la pantalla de televisión no se veía lo que ellos estaban viendo en las pantallas de sus celulares. ¿Y qué estaban viendo en las pantallas de sus celulares?
violencia de otros paros, imágenes forjadas, violencia en otros países, es decir, el 80% de lo que circulaba en ese momento eran noticias falsas. Entonces la gente nos reclamaba. ¿Por qué ustedes no ponen lo que está saliendo en las redes sociales? ¿Por qué ustedes no ponen lo que está saliendo en WhatsApp? Entonces, a lo que voy es que tú tienes, digamos, dos retos como periodista en este momento. El reto de garantizar tu seguridad, de que el medio garantice tu seguridad, de que el Estado te dé garantías, esa es la una. Y la otra, de informar con responsabilidad, de poder identificar cuáles son las noticias que realmente se pueden publicar, las que están produciéndose y las que no, y las que las desechas. Hoy, y cierro con esto, teníamos un amplio debate en el canal porque ayer trascendió que desde Irán se eligió al nuevo líder supremo iraní, el segundo hijo de Jamenei. Hoy todavía ningún medio internacional grande lo puede confirmar. Ayer en 6 fuentes diferentes nosotros confirmamos, utilizamos para sacar esa noticia, pero todavía ningún medio grande lo puede confirmar. El hermetismo también hace daño. Adelante, César, y bienvenido. Un gusto saludarlo, Milton, con usted esta mañana. ¿Cuál es la labor para usted del chequeador? ¿No? Que, por ejemplo, aquí en el Ecuador hay un par de plataformas que tratan de operar coordinando con los grandes medios, pero de manera autónoma, justamente para al no ejercer las otras labores del periodismo, de la investigación, que sale del chequeo mismo, de la opinión, sean tratados por todos como, digamos, actores neutrales, porque muchas veces al periodista ya lo han tachado como, bueno, este tiene una tendencia más de un lado, más del otro. ¿Usted cree que hace falta quizá un crecimiento, un cambio en esta, digamos, recién naciente todavía, llamémosle la industria del chequeo? Hola César, qué gusto saludarte. Yo creo que es un tema que están haciendo en los medios y que otra vez, como el tema de la seguridad, como el tema de la pandemia, esto es un camino al andar. Yo recuerdo que cuando trabajaba en Radio Sucesos, todos los viernes teníamos un espacio con Ecuador Chequea y hacíamos una evaluación de las noticias de la semana, cuáles eran los factores que podían verificarse, los que no eran ciertos, los que sí eran ciertos. Tú eres panelista de lunes a lunes, hacen una curaduría de los temas todas las semanas. No sé quién yo para contar lo que tú sabes que hacen todas las semanas, para tratar de que lo que se expone en pantalla sea lo más, no objetivo, porque la objetividad para mí es absolutamente subjetiva, para lo que se expone en pantalla sea lo real, sea lo que realmente está ocurriendo, sea la verdad, porque lo que buscamos los medios, creo que en general, creo que todos, excepto los trolls que se multiplican lamentablemente más que lo que avanzan las herramientas de identificación, es llegar con la verdad a la gente. Creo que los medios de comunicación tenemos que seguir avanzando y seguir implementando estos verificadores, estos chequeadores para que, porque te digo, esto lo hacemos, lo tratamos de hacer todos los días, pero, y más, aparte de los fake news, empieza la inteligencia artificial a ponerse también como una gran oportunidad de desarrollo, pero como un gran enemigo también. Una pregunta que me nace al borde de Facebook, perdón, de todos estos gente que vive en el mundo de la comunicación cibernética y que no se alcanza a descifrar qué es prensa y qué es colillas que entran ahí como para generar una tendencia u otra. ¿Cómo se la diferencia? Y si usted ve en este mundo una forma de regular eso, porque la gente sepa quién realmente es el que está detrás de esta operación, ¿no? De pronto aparece como una noticia, una cosa que lo que hace es beneficiar o perjudicar una determinada cuestión, y no hay esa información que usted señala que se refiere a una información verificada. Que también parte, Ramón, por cómo las autoridades te cuenten la noticia. No solo cómo te cuenten, que te cuenten la noticia. Ahora mismo el Ecuador se entera de que hay una operación conjunta ya ejecutándose entre Ecuador y los Estados Unidos, y nos enteramos por Estados Unidos. Hasta el momento, hasta este minuto 8:24, el gobierno ecuatoriano no nos ha contado a los ecuatorianos
qué es lo que está pasando, en dónde se están haciendo las operaciones, qué tipo de operaciones son, contra qué GDO son, qué cabecillas han caído, cuánto es incautado, cuánto se ha decomisado. Que yo sepa, hasta este momento el Ecuador, el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Estamos viendo las redes sociales del Comando Sur de los Estados Unidos. Entonces, tiene que haber información. No podemos enterarnos por Colombia lo que pasa en Ecuador. Eso es un tema de transparencia. Los periodistas tenemos que recurrir a cualquier tipo de fuente real, de fuente legal, de fuente lícita para obtener la información. Y ya pasó en el conflicto con Colombia. Cuando vinieron hace 2, 3 semanas, vino la canciller, el ministro de Defensa de Colombia, Ecuador no anunció la venida. Nos enteramos por Colombia que iba a haber una delegación que se iba a reunir con la canciller ecuatoriana y con el ministro de Defensa de Ecuador. De hecho, nunca más nos dieron una información ni una declaración sobre el tema. Estimado Milton, y con esto de la transparencia de los datos, que siempre son los recursos principales para realizar nuestro trabajo, y ante lo que hablabas hace pocos minutos, el escrutinio público al que estamos sometidos cada vez un poco más fuertes. Y esta pregunta te la hago porque me la hicieron a mí hace pocos días. ¿Qué tan libre crees que eres haciendo tu trabajo? Te la quiero hacer también a ti también. ¿Qué tan libre o qué tanta libertad de expresión crees que existe en el país en estos momentos? Yo creo que existe mucha libertad de expresión en el país. También creo que existe mucha autocensura en determinados periodistas. También creo que existe quizá algo de censura impulsada por el miedo en algunos periodistas. Y yo me siento personalmente, este año cumplo 30 años ejerciendo la comunicación y ejerciéndola en Teleamazonas. Bastante. Nosotros hemos pasado muchísimos avatares económicos, políticos. Recuerdo a finales de los 90, inicios del año 2000, recuerden ustedes que hubo una guerra entre el sector financiero, la crisis bancaria. El canal fue cerrado 3 días durante el gobierno de Rafael Correa. Tuvimos 10 años de un asedio permanente, de ser catalogados como enemigos, como prensa corrupta. Sin embargo, ¿quién está aquí y quién está afuera? ¿Quién pasó y quién se queda? Los periodistas, los comunicadores, los medios hemos perdurado a través del tiempo. Los medios que se han ido básicamente han sido por problemas económicos. Entonces, creo que si bien no es fácil, si bien no está siendo fácil a veces, si bien siempre, a ver, los medios necesitamos cuestionar y ser incómodos a los gobernantes, no importa si son nacionales, locales, provinciales, parroquiales, etcétera. Pero yo, si me preguntas, y vuelvo al tema, ¿hay libertad de expresión en el Ecuador? Hay libertad de expresión en el Ecuador. ¿Está garantizada esa libertad de expresión en el Ecuador? Pues de momento yo creería que sí. César, la última pregunta para irnos a comerciales, y agradecidos con Milton por la generosa concesión que nos ha hecho de entrevistarlos hoy. Adelante. De la misma forma, estimado Milton, aprovecho para felicitarlo por los 30 años de ejercicio profesional, que no es cosa menor, y le pregunto, digamos, un mensaje para los jóvenes, se lo pido, ¿no? Porque yo tengo amigos que dicen, bueno, estoy empezando la carrera de comunicación, o que están ejerciendo docencia para jóvenes comunicadores, y notan que hay muchas ganas de trabajar solos, ¿no? Yo tengo mi pequeña plataforma, no tengo un equipo con el que trabajar en conjunto, prendo el celular o prendo la tablet o cualquier otra herramienta y me dirijo a la gente. ¿Cuál es la virtud en estos tiempos tan descentralizados, tan atomizados, de trabajar institucionalmente, trabajar en equipo para llevar la información a la gente? Gracias por la felicitación, y como dijo Astrid, que tengo larga data. Espero seguir teniendo larga data y no vieja data. Yo creo que hay ímpetu en trabajar, sigo insistiendo. A ver, trabajar en equipo es fundamental. Trabajar solo por un tema logístico y económico es imprescindible. O sea, hoy ya no viajamos con 5 personas como lo hacíamos antes, porque el uno instala al otro, el otro prende, el otro arma, el otro verifica si te hablo en televisión. Hoy es mucho más fácil. Hoy incluso puedes viajar solo y transmitir con tu celular. Tenemos esa capacidad, pero creo que
creo que informar sí requiere de equipo. Lo que hablamos hace un momento, requiere quien te ayude a ser chequeador de las noticias que pueden ser falsas o que pueden ser forjadas para engañar. El trabajo en equipo es fundamental, el ímpetu de la gente, la tecnología que nos ha ayudado. Yo estuve recién en un viaje con muchos influencers que eran maestros para manejar el celular. Y a nosotros los de larga data nos cuesta todavía editar en el teléfono, hacer reels, o sea, ponernos a la vanguardia de lo que está pasando con las redes sociales. Pero, y seguramente mucha gente dice, no, es que con lo de las redes sociales los medios tradicionales van a morir. Yo creo que no. Yo creo que los medios tradicionales nunca van a morir si es que nosotros sabemos hacer las cosas bien, se basa en credibilidad. En Estados Unidos los medios tradicionales están ahí, siendo los medios con mayor credibilidad, por ejemplo. En España igual, en Argentina igual, en todos los países los medios tradicionales, si es que no pierden su propia vigencia haciendo las cosas que tienen que hacer, van a perdurar en el tiempo y siempre la gente nos va a regresar a ver cuando se necesita de credibilidad. Pero esa credibilidad tenemos que ganárnosla todos los días a pulso y sí, trabajando en equipo. No está mal trabajar solo, pero si tienes un apoyo, mucho mejor. Milton, gracias. Yo voy atrás de Milton. En 2 años cumplo 30 años de hacer radio. Así que... Otro periodista de larga edad. Yo no soy periodista, soy solo comentarista. Yo sí, de la vieja edad, usted es más joven que yo, así que usted está friseando los 50 y pico, ¿no? Usted está en los 50 y pico. Sí. Yo, 52. Yo me lo llevo con 16 años, así que ahí está la diferencia. Yo sí soy de la vieja data, usted de la larga data. Un abrazo y una gran mañana. Gracias a ustedes, tengan un buen día, un abrazo. RTP